Garzón. Canal Sur Radio. Malamente por la ventana empiezan a chillar y esas cositas. Es verdad que si hay una situación en la cual el viandante o sea, el que va en el coche tiene la culpa de algo y encima te intenta, no sé, insultar o lo que sea, pues claro. Cuando más tráfico hay, la gente se estresa más. Yo soy un poco agresivo al volante. Usted lo reconoce, ¿no? Sí. Yo soy muy tranquilo al volante. Pues es lo que nos han dicho cuando hemos preguntado si somos agresivos al volante. Los estudios recientes así lo señalan y nos indican además que el 30% de los ciudadanos considera que la agresividad de los conductores es una de las principales causas directas o indirectas de los accidentes de tráfico urbanos. La agresividad además multiplica por 10 el riesgo de sufrir accidentes con víctimas y por 30 el del riesgo de involucrarse en un siniestro con heridos graves. Los comportamientos temerarios al volante sin duda suponen un grave peligro para la seguridad vial. Hablamos a esta hora con Verónica Valderrama, es psicóloga de Psicoalmería, ha escrito y ha estudiado sobre ello. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿es cierto eso de que nos transformamos al volante? Sí, efectivamente, no somos las mismas personas cuando estamos al volante que cuando estamos en nuestro día a día. Hay muchísimas variables que hacen eso, que afectan que actuemos de otra manera, en las que muchísimas veces ni nos sentimos identificados. Claro, porque quizás no lo decía al principio, una persona aparentemente tranquila, ¿no? De repente puede sufrir un ataque de ira al volante, pero ¿esto por qué ocurre en el coche concretamente? Vale, me gusta tener claro un origen, que es el estrés situacional. Siempre hay estrés situacional en la conducción y es muy sencillo de entender. Es una tarea que requiere muchísima atención, tanto sostenida como dividida. Si ponemos el ejemplo de cuando vamos paseando por la calle, vamos andando tranquilamente, los estímulos que estamos atendiendo, de alguna manera, por minuto, por segundo, son menores, porque nuestra velocidad es más lenta. En la conducción implica velocidad, implica de alguna manera procesar la información mental de una manera más rápida en poco tiempo. Eso es sinónimo de estrés. Hay personas que lo van a manejar de una manera más efectiva y otras personas de una manera pues, menos efectiva. Eso de por sí es una variable. Para quien no sepa manejar esa situación, ¿cómo controlar? ¿Cómo controlar esa agresividad en el volante o ese estrés, ¿no? que nos provoca ya el hecho de ponernos a conducir? Vale, requiere práctica también, los años de conducción van a influir. Hay más variables también en juego, si vamos solos o acompañados. La edad del conductor, el sexo, hay varios estudios en relación a eso. Como medidas para poder y prevenir o de tratamiento, lo ideal sería manejar el control de impulsos. Es decir, esos segundos en los que ya nos desbordamos y actuamos de manera agresiva se pueden trabajar. En consulta con psicólogos es fácil trabajarlo. También técnicas de reducción del estrés. Va a hacer que nuestra atención se dirija más a lo que nos interesa, a la conducción a ese momento, en lugar de desbordarnos y actuar fuera de control, porque esa ira y esa agresividad es un falso control, no estamos controlando nada, estamos explotando. Nos decías que tiene que ver, también que hay estudios que hablan de la edad, ¿no? y del sexo. ¿Esto influye a la hora de sufrir esos ataques de ira, de ser más agresivo al volante? Exacto, mira, uno de los estudios recientes, que tiene poquitos meses, de la Universidad de Granada, saca como conclusión eso, que además los hombres jóvenes que están acompañados de sus iguales, es decir, de hombres de su edad similar, y que además van en un contexto de ir de fiesta, es donde se producen más conductas agresivas, porque hay como más presión de grupo. Es decir, están como evaluados con su entorno, tienen, sí, que se sienten más inseguros a lo que puedan pensar de él, y entonces hay menos resistencia a esa presión. Es decir, no pueden controlar tanto esos aspectos, entonces suelen tener conductas más agresivas. Y por el contrario, ese mismo estudio concluye que cuando son mujeres jóvenes suele haber más compromiso con una conducción segura, hay una mejor comunicación y suelen tener más resistencia a esa presión. Esa es la comparación y las conclusiones que llega al estudio en cuanto a esa población joven, de 18 a 25 años, no trabaja con otras edades. Es una muestra de unos 459 sujetos, personas. ¿Y cómo actuamos, Verónica, por ejemplo, ante un conductor agresivo? O sea, si lo que nos encontramos
delante o al lado bueno, pues en un atasco por algo que haya ocurrido o que no haya ocurrido, porque hay veces que esa agresividad pues se produce Sí. sin que sepamos a qué se debe. Pero ¿cómo actuamos ante alguien que nos insulta, nos hace gestos? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? A ver, de alguna manera, una buena técnica, un buen truco, como quieras llamarlo, en ese momento es intentar reflexionar y decir, no es conmigo, es con la situación. Es una manera de no agarrar ese problema e identificarte como culpable, que es lo que la otra persona de alguna manera te está dando a entender. Es como decir, vale, no es conmigo, es con la situación que estás viviendo, estás desbordado, no soy yo. Bueno, esto entiendo que o sea, en la teoría suena bien, después cada uno, porque Ya. a la persona, claro, si a alguien se siente increpada, insultada, incluso con una actitud violenta, poniéndose en peligro, ¿no? Porque ahí Sí. hablamos de una agresividad al volante, o de gestos, pero hay quien pues mete un frenazo, pega un Exacto. acelerón, estamos hablando ya de poner en situaciones de peligro a otros conductores. Exacto, y es normal que nos afecte, si es que es normal que nos afecten, pero es verdad que si trabajamos eso a nivel individual, de alguna manera en ese momento, sé que es difícil, Carmen, es difícil, pero Mm, en ese momento, en esos segundos en los que ya sentimos esa emoción, ese cabreo, esa frustración, esa agresividad propia de lo que estamos viviendo, porque no depende de nosotros la actitud claro. que tienen los demás. Pero si esa emoción de alguna manera la identificamos, le ponemos un nombre, normalizamos cómo nos sentimos, pero no la agarramos en el sentido de dejarnos llevar por lo que sentimos y atacar al otro, Mm. ahí es cuando ya nosotros también perdemos el control. Hay algún consejo, ¿no? que he leído que sería bueno que cada uno evaluara su propia conducta, ¿no, Verónica? Para Sí, eh, observarnos, ¿no? También como conductores, ¿no? Antes de juzgar quizás a los que sí. también, ¿no? Están circulando como nosotros. Efectivamente, y no solo eso, aprender de ello. ¿Qué quiero decir con esto? No vale con culparnos, no vale con machacarnos, que se nos da muy bien a las personas. Es decir, ha pasado algo, no actuamos como nos hubiese gustado, vale, ya está, ha ocurrido, no vamos a cambiar el pasado, pero vamos a aprender de ello. Si se ocurre algo similar, ¿cómo me gustaría actuar? ¿Qué me ha enseñado esto? Porque sería raro decir, no, no, siempre voy a actuar bien, a mí nunca me va a pasar, nunca me ha pasado. No, hombre, no, yo soy la primera, que hay veces que sí que a lo mejor he tocado el corazón de más, Mm, me he puesto nerviosa, pero luego hago esa pequeña reflexión de decir, bueno, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué me he desbordado? No puedo controlar a los demás, si vuelve a ocurrir como quiero hacerlo. Entiendo que otras personas no lo van a hacer a lo mejor de manera intencional y es que no han sabido hacerlo de otra manera. Voy buscando como más perspectiva, no solo cojo una única hipótesis de qué mal es ese mm. conductor y casi tengo un accidente por su culpa y no me lo merezco. Entonces hay más perspectivas en las que Mm. reflexionar. Ahí creo que es un buen consejo el que decías cuando, bueno, pues alguien nos increpe, pues, nos toque el claxon o nos insulte, pues pensar, oye, que esto no va conmigo, que esta persona lo tendrá ese estrés por otro motivo y calmarse, ¿no? Calmarse. De todas formas, decías, claro, ya el propio coche nos provoca una situación de estrés, pero también actúa como un poco como coraza, ¿no? Porque esto no lo hacemos Exacto. cuando vamos por la calle y nos encontramos pues en una situación en la que también alguien puede hacer algo que nos moleste, ¿no? Como saltarse la cola en un supermercado. Exacto, es que de alguna manera el coche nos desinhibe. Es decir, como quitamos ese pequeño filtro mental de normas sociales, cómo tengo que actuar, qué esperan de mí. En el coche no, está normalizado de alguna manera socialmente que es normal que te piten, que es normal insultar. Entonces eso ya es un problema de sociedad, por así decirlo, ¿no? Entonces si está esa desinhibición de que de alguna manera tan mal se actúa así, pero si en un Mm, supermercado, como comentas Carmen, nos chocamos con alguien, aunque sea con el carrito de la mm, compra, no le increpas, le pides perdón, sí. porque ya socialmente está aceptado que tenemos que tener educación con los demás. Pues aplíquense también esto en el coche. Ha sido muy interesante. Yo creo que para todos esta charla con Verónica Valderrama, psicóloga de Psicoalmería, ha escrito, ha estudiado sobre ello, sobre la conducción agresiva al volante. Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Adiós. por contar conmigo. Hasta luego.